Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ríos en tu casa. Bueno, felices de poder estar reunidos por este medio, de poder juntarnos, aunque sea de esta manera, no físicamente, pero sí estamos unidos en el mismo espíritu. Entonces estamos alegres y, como hablamos las otras veces, expectantes de todo lo que va a suceder luego de esto. Hoy vamos a estar viendo la materia Ministerio Profético, como venimos viendo. Lo que sí les voy a pedir es que, bueno, tengan a mano sus manuales, que tengan a mano las Biblias. Y una cosita, hoy en vez de dar el capítulo número 3, vamos a hacer el capítulo número 4, ¿sí? No quiere decir que el 3 no lo vayamos a dar, pero sí lo vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿sí? Así que hoy comenzamos en la página 8 con el capítulo número 4 y vamos a estar hablando acerca de la unción profética, ¿sí? Así que les pido ahí que tengan sus manuales, que vayan a la página número 8, que tengan las Biblias abiertas para poder comenzar la clase. Muy bien. Como siempre hacemos al comienzo de cada clase, ustedes van a ver que en sus manuales tienen unas preguntas que son unas preguntas orientadoras, ¿verdad? Entonces, en estas preguntas tenemos, bueno, ¿qué es la unción? Algunos puntos yo les puse en el pizarrón, igual ahora lo vamos a estar viendo. ¿Para qué sirve la unción? ¿Sí? O sea, ¿qué es y para qué sirve? ¿Para qué queremos tener unción? ¿Qué características tiene un ministro, ¿sí?, que opera con unción y cómo se recibe la unción? ¿Cómo hago para poder recibir la unción? La verdad que son preguntas que están buenas poder replanteárselas, son preguntas que están buenas poder ir adquiriendo más conocimientos, algunas capaz que ya las tenemos, ya las conocemos, pero sí está bueno poder seguir profundizando un poquito más en esto de la unción y en esto de la unción profética, ¿sí? Entonces, los invito ahora a que podamos ir al punto número A, que nos habla acerca de los principios de la unción profética, ¿sí? El principio, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción profética? Bien, ahí en el manualcito tenemos que la unción es la capacidad o la gracia divina, ¿sí?, que opera a través de un individuo o a través de un grupo de individuos, de una comunidad. ¿Para qué? Bueno, para dar como resultados, ¿sí?, las obras de los cielos en la tierra, ¿sí? Entonces, la unción es la capacidad, ¿sí?, divina, la gracia divina que está sobre una persona o sobre un grupo de personas. Bueno, ¿para qué? Como hemos hablado las otras veces, para poder traer el cielo a la tierra, ¿sí? Entonces es esta gracia, ¿sí? La unción es esta gracia, esta capacidad que es divina, ¿sí? O sea que nos está diciendo que no es algo nuestro, no es algo natural, sino que es algo sobrenatural. Bien, la unción, y como decíamos recién, es la capacidad sobrenatural. Y vamos a leer en 1 Samuel 16, 13, búsquenlo ahí, que es 1 Samuel 16, 13, 1 Samuel 16, nos habla acerca de cuando David es ungido, ¿sí?, por Samuel. No lo vamos a leer todo, ustedes si quieren en sus casas pueden leerlo, ¿sí?, todo el capítulo 16, nosotros vamos a leer el último no, el 13 en realidad, que dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, ¿sí? Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, en aquel día, ¿sí?, cuando David es ungido, viene el profeta Samuel y lo unge, ¿sí? ¿Con qué? Con aceite a David, ¿sí?, adelante de sus hermanos, y dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová estaba con David, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo esta capacidad divina y esta gracia divina es sobrenatural, ¿verdad? ¿Por qué es sobrenatural? Porque el Espíritu de Dios después todos los días de su vida estuvo con David, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Esta persona, por ejemplo David, quedaba potencialmente ungida, ¿sí? Era un ungido potencial para llevar a cabo, ¿sí?, con eficiencia lo que Dios le había encomendado. ¿Qué pasaba? David no era que en ese momento que fue ungido ya fue rey.
¿verdad? Sino que Samuel lo unge, ¿sí? Lo potencia a partir del momento en que él es ungido con aceite, ¿sí? Por medio del profeta, él queda separado, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver más adelante, la unción es esa separación, es esa consagración. Entonces David queda con esta unción profética, con esta capacidad, ¿sí? Con esta gracia divina y sobrenatural, y queda apartado y queda consagrado. ¿Para qué? Para cumplir un propósito específico para el que fue encomendado, ¿sí? Acá también tenemos el ejemplo de Saúl, también cuando es ungido por el profeta, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para tener un propósito encomendado. Entonces, la unción, ¿sí? Y esta unción, esta gracia divina, esta capacidad divina, ¿sí? Que es algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Para qué es? Bueno, una de las cosas, una de las funciones que cumple es, como decíamos, que el cielo se pueda cumplir en la tierra y sobre una persona, para que esa persona pueda realizar, ¿sí? La obra para la que fue encomendada, ¿verdad? Entonces ¿para qué quiero la unción? ¿Para qué queremos la unción profética? ¿Sí? ¿Para qué queremos esto del ministerio profético? ¿Para qué queremos el fluir profético? Bueno, para esto, para cumplir el propósito para el que fuimos encomendados. Encomendados como grupo, como individuos, ¿sí? Para eso necesitamos la unción. Bien. En el punto 3 vemos como que todo lo que se ungía, ¿sí? Todo lo que se ungía era afectado divinamente. Y acá tenemos el ejemplo de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y cómo son todos los utensilios, ¿sí? Todas las herramientas que se usaban también eran ungidas con aceite, ¿sí? También eran consagradas, ¿sí? Separadas para la obra de Dios, ¿verdad? Tenían una misión específica que cumplir. Vamos a leer en Éxodo 29. Éxodo 29, que nos dice en el 7 y en el 9. Luego tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ahí vemos la persona. Y en el 9, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo y así consagrarás a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos este derecho, ¿sí? Perpetuo para cumplir una misión específica, ¿sí? Entonces todo lo que es ungido por el Señor queda afectado divinamente, ¿sí? Entonces la unción lo que hace es que la unción me afecta de una manera divina, ¿sí? Para poder cumplir el propósito. Para eso necesito la unción, para eso necesitamos y para eso debemos anhelar y pedirle al Señor que nos unja, ¿sí? Que nos unja. Ahora nosotros en este tiempo de gracia, donde estamos en el Nuevo Testamento, el que nos unge es el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo nos unja, ¿sí? Nos consagre para nosotros poder cumplir con este propósito divino. Y cuando la unción del Espíritu Santo, cuando la unción nos unge, ¿verdad? Las cosas no quedan igual, ¿sí? Ese ungimiento tiene que ser algo que perpetuamente, ¿sí? Va a ser algo divino en nuestras vidas. ¿Sí? Esa unción, sin duda, y estoy seguro que ustedes pueden hacer memoria, en aquel momento cuando primera vez recibieron la unción, cuando pudieron sentir al Espíritu Santo, cuando pudieron ver que el Espíritu Santo los estaba ungiendo, cuando sintieron esa emoción, ¿verdad? Eso que se siente cuando uno es ungido y cuando también le dice, Señor, yo me quiero consagrar para vos, ¿sí? Yo quiero separarme para vos. ¿Verdad que son momentos en los que quedan grabados, ¿sí? En nuestra memoria, grabados también en el espíritu, y son momentos que nos sellan, ¿sí? Entonces son momentos que nos marcan un antes y un después y hacen que nosotros podamos caminar en ese propósito divino, ¿sí? Poder cumplir esa función que nos fue asignada. Para eso necesito la unción, ¿sí? Bien. Cuando Dios levanta un profeta, se lo unge con aceite, ¿sí? Esa es la unción profética, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cada vez que un profeta era levantado, se le ungía con aceite, se le derramaba aceite, ¿verdad? Bien, como leíamos hoy, acá en Éxodo 28, es que todo lo ungido y todo lo consagrado, no solamente uno, sino también
las cosas, ¿sí? ¿Verdad? Nuestros instrumentos, por ejemplo, ¿sí? Consagrar nuestros instrumentos para servir a Dios, consagrar nuestras vidas, consagrar nuestras gargantas para cantar, para adorarle, los que hacen danza, consagrar las cosas, ¿sí? Los utensilios que usamos para nosotros adorarlo a Él. Entonces, que todo esto sea consagrado, entendiendo el propósito que tiene, ¿sí? Para que se cumpla el propósito. Y como hablábamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo les puse acá. En el Nuevo Testamento, la unción que tenemos es el glorioso Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos unge, ¿verdad? Y es el que hace que podamos realizar las obras que hizo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción del Espíritu Santo, es que nosotros podemos traer el cielo a la tierra. ¿Sí? Recuerden cuando estaban en Pentecostés esperando, ¿sí?, la promesa del Padre que llegaba, lo que estaban esperando era el Espíritu Santo. Hasta que no hubo Espíritu Santo, no hubo iglesia. Hasta que no hubo un ungimiento, ¿no? Hasta que no se derramó el Espíritu Santo, la iglesia no comenzó, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos el ungimiento del Espíritu Santo para poder vivir nuestros ministerios, para poder traer el cielo a la tierra, ¿sí? Esto es muy, muy poderoso, ¿verdad? Vamos a leer el punto número 6, que dice así. En el Nuevo Testamento la unción, bueno, como decíamos, es el Espíritu Santo que viene sobre los hijos de Dios, ¿sí? Y los potencia para realizar las obras de Jesús. Más que un acto o un evento de ungimiento, la unción en una persona está determinada por su comunión con el Espíritu Santo. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Tenemos la unción del Espíritu Santo. En 1 Juan 2, 20 y 27, vamos a buscarlo. Vamos a buscar ahí 1 Juan 2, 20 y 27. ¿Y qué nos dice? En el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, qué importante, ¿no? Y qué fuerte que es esto de nosotros tener la unción del Santo, ¿sí? Que la tenemos. Vosotros tenéis la unción del Santo para conocer todas las cosas. Y en el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, ¿verdad? Entonces debemos permanecer en la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para estar ungido? ¿Cómo hago para ser ungido por el Espíritu Santo? Tengo que tener una comunión con Él. Tengo que permanecer en Él. Tengo que tener intimidad con Él, ¿sí? Para tener esta unción del Santo, para tener la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente va a hacer que nuestro ministerio se potencie, va a hacer que nuestro ministerio realmente cumpla, como decíamos hoy, ¿para qué es la unción? Para cumplir un propósito específico, ¿sí?, que nos fue encomendado en la tierra, para traer el cielo a la tierra. Entonces, para eso necesito la unción. ¿Bien? Y vamos a ir al punto, acá, yo les puse, ¿no? ¿Cómo hago para recibir esta unción? Porque verdad que todos anhelamos recibir la unción. Cualquiera hermano que le pregunte a ese hermano, ¿vos querés recibir la unción? ¿Vos querés tener la unción del Espíritu Santo? Todos vamos a contestar que sí, ¿verdad? Anhelamos tener esa unción, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para recibir esa unción? ¿Cómo hago? Y hay una palabra que me encanta, que es en Juan 3, 34, vamos a buscarla. Juan 3, 34, ¿qué nos dice? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿no? Esto es algo que es maravillosa esta palabra, porque ¿qué nos está diciendo? Que Dios no te da el Espíritu de a puchito, ¿no? El Espíritu Santo, o sea, Dios no te da de a poquito el Espíritu Santo y te lo va dando ahí como para que le vayas agarrando el gustito. No, Él quiere darnos, o sea, el Espíritu Santo quiere derramarse todo, el Espíritu Santo quiere venir todo a nosotros, ¿sí? Y algo maravilloso, y es que esto es para todos, es para todo aquel que cree. No es que son algunos
que van a ser ungidos, no es que es para algunos que el Espíritu Santo se va a derramar, sino que es para todos, ¿sí? Para todo el que crea va a poder tener esta unción del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo no se da por medida, no se da de a poquito, Él se quiere dar a todos y se quiere dar todo, ¿verdad? Entonces, es para todos, ¿sí? Es para todos. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es para todo aquel que quiera ser consagrado, que quiera, como leíamos en el punto 1, ¿verdad? Que quiera cumplir el propósito específico que le fue asignado a la tierra, que quiera traer el cielo a la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es para todos, ¿verdad? Y no se quiere derramar de a poquito, no se quiere ir de a poquito tirando puchitos, ¿no? Sino que Él se quiere volcar todo a nosotros. ¿Bien? La unción está disponible para todos. La diferencia, ¿y qué es lo que hace la diferencia? Obviamente, ¿no? Porque Él, decimos, bueno, Él quiere a todos derramarse y se quiere derramar todos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la fe y el espacio que la persona le da al Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia para que vos puedas recibir esta unción profética? Es la fe que vos tengas y el espacio que le des al Espíritu Santo en tu vida. Esa es la diferencia. No es que seamos personas súper especiales o personas específicas, ¿verdad? Sino que es solamente y simplemente el espacio que vos le des en tu vida al Espíritu Santo. La fe que vos le pongas a eso para decirle, Señor, yo quiero recibir esa unción, ¿sí? Yo quiero recibir la unción del Santo, ¿sí? Bien, por medio del Espíritu Santo. No hay personas que hayan nacido más ungidas que otras, sino personas que han establecido un estilo de vida donde el Espíritu Santo se siente pleno para operar, ¿no? Entonces, no es cuestión de capacidad, ¿no? No es cuestión de intelecto, no es cuestión de eso, es cuestión de darle el lugar específico, ¿sí? Darle ese lugar. Es cuestión de que el Espíritu Santo se sienta pleno en nosotros, se sienta cómodo en nosotros, que el Espíritu Santo pueda decir, yo me siento pleno en vos, me siento cómodo y puedo operar. Entonces, les pregunto, sé que no me van a poder contestar porque están del otro lado, pero el Espíritu Santo, ¿cómo se siente contigo? El Espíritu Santo se siente cómodo cuando está contigo, el Espíritu Santo puede operar tranquilamente, se puede sentir pleno cuando está contigo. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en nuestras vidas cotidianas? Ahora que estamos en nuestras casas, ¿cómo se siente el Espíritu Santo? En tu vida, en tu casa, en tu familia. Él puede operar, Él puede moverse, ¿sí? Entonces esto es algo que podamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender, ¿sí? El que yo reciba la unción del Espíritu Santo, bueno, va a depender de que en mi vida yo le dé lugar al Espíritu Santo, ¿sí? Que Él se pueda sentir pleno conmigo, que Él se pueda sentir cómodo, que Él pueda operar, ¿verdad? Para recibir la unción del Espíritu Santo se debe disponer de un recipiente. Yo les ponía acá un odre preparado, ¿sí? Un odre preparado es la clave, ¿sí? Para convertirnos en ese depósito de gracia divina, ¿sí? Nuestras vidas tienen que ser depósitos de esta unción, depósitos de esta gracia divina, ¿sí? Entonces tenemos que convertirnos en esos odres, ¿sí? En esos depósitos, que en nuestra vida pueda haber depósito, ¿sí? De la unción del Espíritu Santo para que Él pueda operar, ¿verdad? Cuando una vida no está ordenada para recibir la unción, Dios no se la puede dar. Vamos a leer en Mateo 9:17. ¿Y qué nos dice? Mateo 9:17 dice, bueno, hablando de los odres, ¿no? Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, ¿sí? De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres y se pierden, ¿verdad? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, mi vida tiene que ser ese odre, ¿sí? Ese depósito que permita al Espíritu Santo poder derramarse, ¿sí? En un odre viejo, en un odre que se rompe, el Espíritu Santo no puede derramarse. ¿Por qué? Porque se derrama y se pierde, ¿sí? Sin embargo, si yo soy un odre nuevo, ¿verdad? Y esto es un ejercicio que yo tengo que hacerlo todos los días, ¿verdad? Todos los días ser ese odre preparado para que el Espíritu Santo, para que la unción del Espíritu Santo pueda descender, ¿sí? Entonces, ¿cómo recibo la unción? Bueno, primero entendiendo de que la unción es para todos, que el Espíritu Santo se quiere derramar todo, no se quiere derramar de a poquito,
no hay una, ¿verdad? Una medida de a medidas, ¿no? Él se quiere derramar todos, es para todos los que quieran decirle, Señor, yo quiero que vos te sientas cómodo y tengo que tener un odre preparado, ¿sí? El odre, el depósito, ¿sí? Para que Él pueda derramarse. Y además, y punto fundamental, que es el punto número 3, el carácter es el recipiente que puede contener la unción. Yo puedo tener toda la expectativa, yo puedo decirle, sí, Espíritu Santo, yo quiero recibir la unción, puedo querer preparar ese odre, pero si yo no trabajo en mi carácter, ¿sí? Para que esa unción pueda permanecer, se va a perder, ¿sí? Entonces, debemos trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Para ser esas personas proféticas, para ser esos ministros proféticos, para que la unción profética pueda estar en nosotros, yo tengo que seguir trabajando en mi carácter. Y esto es algo que tenemos que hacerlo durante toda nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? Seguir trabajando nuestro carácter, preparar nuestro carácter para que poder contener, ¿sí? Para poder ser esos depósitos del Espíritu Santo. ¿Bien? Las personas que no desarrollan un carácter firme siguen teniendo los dones que Dios nos dio, porque verdad que Dios repartió dones, y verdad que los dones son irrevocables. Los dones están, los dones los tenemos, pero quizás no tengamos la unción. Entonces podemos tener los dones, ¿sí? Podemos fluir en un montón de cosas en las que nos sentimos cómodos porque tenemos dones, pero si no tenemos el carácter, si no tenemos ese odre preparado, la unción se va a escurrir, ¿sí? Entonces perdemos credibilidad y poco a poco, ¿sí? Como dice acá, ¿no? Esas personas que no están cultivando su carácter, poco a poco van perdiendo también el interés de las demás personas a pesar de tener el don, ¿sí? Los dones son irrevocables. Pero ¿de qué me sirve tener el don si no tengo la unción? ¿De qué me sirve tener el don si el Espíritu Santo no es el que está trabajando? Porque en definitiva el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en las personas a las que yo le hable, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos entender esto, ¿sí? Importante que podamos entender de que mi vida tiene que ser un depósito para poder contener, para que el Espíritu Santo pueda estar contenido, para que la unción del Espíritu Santo pueda quedarse, ¿sí? Pueda quedarse y pueda fluir y pueda sentirse cómodo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces preparemos nuestros odres, ¿sí? Que seamos esos odres preparados que trabajan en su carácter, ¿sí? Que trabajan en su carácter, porque Él se quiere derramar todo, ¿sí? Bien. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de unción. Tenemos 3 tipos de unción que vamos a ver hoy, según la Biblia, ¿sí? Tenemos la unción de purificación. Les anoté ahí los versículos, igual ustedes lo tienen en el manual para que lo puedan buscar. Por un tema de tiempo no los vamos a leer todos, pero está bueno, como siempre les digo, que puedan leerlos. O sea que tenemos la unción de purificación, la unción de capacitación y la unción de autoridad, ¿sí? Estas 3 unciones vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Y continuamos acá en el punto C. La unción de purificación, ¿verdad? Y en Isaías sí lo vamos a leer, 10:27. Espera ahí que me acompañen. Isaías 10:27. ¿Qué nos dice? En el 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿no? Entonces vemos en este punto, ¿verdad?, de esta unción de purificación, cómo decimos, la unción, ¿sí?, purifica, ¿sí?, purifica y pudre el yugo, ¿sí? Entonces, la unción de purificación hace que, o sea, la unción, ¿verdad?, hace que venga una purificación que pudra, ¿sí?, que desvanezca el yugo, ¿verdad? Entonces, unción de purificación. En el punto A, los leprosos eran ungidos con aceite y así se producía la sanidad. La lepra era una enfermedad relacionada ¿con qué? Con el pecado, ¿sí? Incurable por medios naturales. Una persona que tenía lepra decía que esa lepra venía a causa del pecado y que por un medio natural esa persona no se podía curar. Entonces, ¿qué hacía? Se la ungía con aceite, ¿sí?, la unción de purificación, ¿sí?, para que esa persona fuera sanada. De la misma manera, el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿para qué? Bueno, para purificar nuestro espíritu, ¿sí? Entonces,
Para eso precisamos, es la unción de purificación. En este momento el Espíritu Santo viene, la unción de purificación, y purifica nuestro espíritu, ¿sí? La sangre del Cordero vino para operar como un tipo de unción que quita el pecado del mundo, ¿no? Tenemos acá en Juan 1:29, el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Entonces la unción de purificación es esto, ¿verdad? Es como esa unción que viene y pudre todo yugo, esa unción que viene y quita el pecado, esa unción que viene y me limpia, ¿sí?, de todo pecado, y limpia el espíritu humano. Pasamos a la página 9. El Espíritu Santo, cuando opera sobre una vida, trae convicción de pecado, ¿sí?, de justicia y juicio, produce en nosotros una purificación. Por eso necesitamos nosotros esta unción de purificación, y necesitamos también ministrar a otros esta unción de purificación, ¿sí? La gracia es la capacidad de Dios para vencer el pecado y no una excusa para justificarlo. ¿Bien? Entonces, primera, ya la hablamos, unción de purificación. La segunda, unción de capacitación, ¿verdad? Los sacerdotes, como hablábamos hoy, eran ungidos, ¿sí? Y por medio de ese ungimiento eran capacitados para cumplir un cierto propósito, para cumplir una cierta obra que debían hacer en la tierra, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo potencia a los hijos de Dios para realizar la tarea ministerial de manera efectiva y poderosa. En Hechos 1:8, vamos a leerlo, Hechos 1:8 nos dice, ¿dónde estás, Hechos? Nos dice, esto, ¿no? Pero vosotros, o sea, recibiréis poder cuando haya venido, ¿sí?, el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que hablábamos en el punto B también, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿sí?, viene sobre nosotros, ¿sí?, nos da ese poder. Bueno, ¿para qué? Para cumplir una misión, ¿verdad? Para ser testigo, ¿sí?, de Él, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué quiero el poder? ¿Para qué quiero la unción? Para ser testigo, ¿sí? Viene el Espíritu Santo, ¿sí?, me da poder, ¿sí?, para poder ser testigo en todos los lugares. Bien, para poder tener un ministerio efectivo y poderoso. Los sacerdotes eran ungidos cada vez que entraban al tabernáculo. En el punto C, los creyentes del nuevo pacto necesitan también una unción diaria. Por eso decíamos de que nosotros todos los días tenemos que cuidar ese depósito, tenemos que trabajar en nuestro carácter, ¿sí?, porque todos los días necesitamos esa unción diaria, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese poder, ¿sí? ¿Para qué? Para poder serle testigos, para tener ministerios efectivos, poderosos. Bien, ¿y cómo se consigue esto? Bueno, como decíamos y como lo hemos hablado un montón de veces, teniendo intimidad con Él, ¿sí? Entonces, teniendo una amistad con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se pueda sentir pleno, se pueda sentir a gusto en nuestras vidas. En el punto D, los discípulos regularmente eran ungidos, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de la segunda, que es la unción de capacitación. Jesús soplaba sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, los discípulos se mantenían firmes practicando y recibiendo más poder, más señales, y por estos más almas iban a los pies de Cristo. Esto lo podemos leer en Hechos, ¿sí? Como la iglesia iba creciendo, y también iba creciendo el Espíritu Santo, cómo se iba moviendo. Entonces los iba capacitando para la obra, los iba capacitando, habían señales, habían milagros, ¿verdad? Entonces, nos podemos ver en los comienzos de la iglesia en Hechos, porque estaban llenos del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo los capacitaba para poder cumplir la obra y hacerla con poder. Esta unción sacerdotal puede perderse por el pecado, el orgullo, la desobediencia, la falta de búsqueda y de comunión con Dios. Por eso, esto que hablábamos hoy, ¿no?, de ser esos depósitos. Por eso esto que hablábamos de ser esos amigos del Espíritu Santo, esas personas, esos hijos, esos ministros, donde el Espíritu Santo se pueda sentir cómodo con nosotros. Tenemos el ejemplo de Saúl. Él fue ungido, ¿verdad? Él tuvo la unción, él tuvo una comisión, una misión para hacer en la tierra. Sin embargo, por el pecado, por el orgullo, por todo, perdió la unción y ya sabemos cómo terminó, ¿verdad? Y tenemos, por último, la unción de autoridad. Entonces acá vemos como los reyes, por ejemplo, y como leíamos, eran ungidos, ¿sí?, y ahí tenían la autoridad y este propósito específico. Entonces eran revestidos de una autoridad
espiritual plena, esta unción lleva a las personas a un nivel de autoridad elevada en Dios, poder, influencia y peso espiritual. Muchas personas tienen capacidad, ¿sí? Los dones, el llamamiento, como decíamos, son irrevocables, ¿verdad? Decíamos hoy, los dones son irrevocables, ¿sí? El llamamiento, pero la unción va a depender de nosotros, va a depender de cómo nosotros cuidemos esta relación, ¿verdad? Pero no posee la autoridad espiritual. Podemos tener muchos dones espirituales, podemos tener muchas capacidades espirituales, pero puede ser que no tengamos la autoridad espiritual, ¿sí? Que no tengamos la unción espiritual, ¿sí? Un ministro sin autoridad carece de peso espiritual en sus palabras y en sus actos. La autoridad espiritual viene por la obediencia, ¿sí? Y ahí tenemos a Jesús. Jesús fue el mayor ejemplo de obediencia que podemos tener, ¿verdad? El mayor ejemplo de obediencia. Cuando fue a la cruz, fue obediente de muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo quiero ser obediente, pero yo que te obedezco y voy a ir a la muerte y voy a ir a la muerte de cruz si es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, la autoridad espiritual, ¿sí? Para ser ministros que tengamos autoridad espiritual, que tengamos esta unción, que esta unción pueda estar, está muy ligada con la obediencia. Debemos ser obedientes, ¿sí? Obedientes a lo que nos dice Dios, a lo que nos dice la palabra y obedientes a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿verdad? La unción de poder está ligada a un encuentro, pero la de la autoridad a la obediencia, ¿verdad? Entonces, la unción de autoridad, ¿sí? Esta unción de autoridad está muy ligada a la obediencia, ¿sí? La obediencia, como Cristo, tenemos el mismo Cristo como ejemplo y entonces es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, entonces por medio de Él yo puedo ser obediente. Quizás alguno diga, a mí me cuesta mucho la obediencia y soy un poco rebelde. Bueno, por medio de Cristo, ¿sí? Porque Cristo se fue obediente, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, y Él está ahora en mí, yo puedo ser obediente, ¿sí? Entonces la unción de autoridad está muy ligada a la obediencia, ¿bien? En el caso de David, su obediencia fue incrementando su dominio y autoridad. David fue obediente. David muchas veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo, por obediencia, ¿sí? Es más, un día, no sé si recuerdan que le corta un pedazo del manto, ¿verdad? Y ahí recapacita y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que ser obediente. Él por ahora sigue siendo el ungido. Entonces no puedo acelerar los tiempos, ¿sí? David es un ejemplo también de obediencia en esto, ¿sí? Y miren acá en el punto D, en el caso de David, su obediencia fue incrementando su dominio y autoridad. Es ungido por Samuel, o sea que es separado, es señalado, es consagrado, como decíamos hoy, pero todo sigue igual. Había sido ungido, ¿sí? Ungido para un propósito específico, que no quería decir que ya se fuera a cumplir en ese momento. Ungido sobre Judá, tuvo más influencia, pero estaba reducida por límites, y recibe después su dominio, ¿sí? Y toda la autoridad sobre Israel. Después sí termina siendo el rey de Israel. Primero es ungido, pero él fue obediente y de a poquito fue convirtiéndose en el rey de Israel y tuvo toda la autoridad sobre Israel. Y bueno, y tenemos por último acá en el recuadrito que nos dice, sin unción, nuestro ministerio será natural. Con unción, nuestro ministerio será sobrenatural. Entonces, que procuremos nosotros, ¿sí? Que nuestros ministerios estén llenos de unción. Procuremos nosotros que nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Pueda estar bien fluida, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda ser nuestro amigo, que realmente podamos ser, como hablamos, esos sobres, ¿sí? Esos depósitos donde el Espíritu Santo pueda descender, donde el Espíritu Santo pueda permanecer y podamos tener ministerios que sean ministerios sobrenaturales, ¿sí? Que no solamente nos manejemos en nuestros dones, que son irrevocables y que los tenemos en nuestras habilidades, sino que realmente podamos vivir vidas, ¿sí? Con unción, vidas llenas del Espíritu Santo, que nuestras vidas puedan ser depósitos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que realmente nuestras vidas puedan ser depósitos tuyos, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, Señor. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor, lo ponemos a tu disposición y te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestro carácter.
Espíritu Santo, que puedas seguir trabajando en nuestras vidas para que realmente podamos ser esos depósitos tuyos. En el nombre de Jesús, no queremos ministerios naturales, no queremos ministerios sin depósito, no queremos ministerios sin unción, Señor, sino que queremos ministerios con unción, ministerios ungidos, ministerios sobrenaturales, Señor. Ayúdanos, Señor, danos las herramientas y continúa trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Estamos cualquier cosa a las órdenes, cualquier cosa me escriben. Les van a estar llegando ahí algunas preguntitas para que puedan estar contestando. Y les pido esto, que podamos tomarnos esta semana para meditar en esto que estuvimos hablando. Para meditar lo que significa vivir y tener ministerios ungidos. ¿Sí? Los amo mucho y nos vemos pronto.